Hola, hola, bienvenidos a mi cocina, donde vamos a recrear los clásicos de la pastelería del mundo. Y hoy nos toca Israel, un país con muchísima tradición dentro de lo que es la cocina y la pastelería judía. Y en primer lugar vamos a hacer el leikaj, es decir, ese símbolo de los panes de miel que tanto evocan festividades. Y por otro lado vamos a hacer unos triangulitos rellenos, o hamantashen en su lenguaje original, que es una masa que después vamos a rellenar de diferentes maneras. Nosotros vamos a comenzar con el leikaj. El leikaj, o esa torta de miel, va a iniciar con una masa que es un batido, ¿no es cierto?, de huevos y azúcar, y a su vez va a tener ciertos componentes que a veces no son tan clásicos dentro de la pastelería del mundo. Lo primero que vamos a hacer es mezclar café fuerte, un café hecho con una alta carga justamente de sabor, miel de abejas, la vamos a colocar dentro de un bol, aceite, un aceite neutro, por supuesto un aceite de girasol o un aceite mezcla, no elijan un aceite de oliva justamente para pastelería. Y todo esto lo vamos a unir y le vamos a agregar una manzana rallada. Entonces elijan alguna manzana verde por lo general, pelada, y después la vamos a rallar para poder incorporarla a esta mezcla inicial. Todo esto acá, vamos a ver con qué tamaño lo hacemos. Vamos a hacer así. La manzana, por supuesto, que dentro del batido le va a dar muchísima humedad y es lo que va a hacer que después la masa con los días vaya adquiriendo una textura cada vez más como un budín de esos húmedos que estamos acostumbrados a realizar. Ahí, poco, vamos a tener todo listo. Dejamos manzana y también va a pasar todo acá al batido. Esto quedó ahí. Por otra parte tenemos que vamos a hacer un batido de huevos enteros con azúcar rubio. También muchos utilizan azúcar negro o azúcar orgánico también, pero en este caso vamos a utilizar azúcar rubio. Por supuesto que todas estas recetas donde traemos a colación pastelerías con tanta tradición tienen infinidad de versiones, es decir, cada madre debe tener su versión en particular de lo que es el leikaj, y esta es una de tantas. Son a veces como los curries en la India, o como lo hacemos cada uno su versión de las empanadas o de los alfajores, que cada versión, cada país tiene su receta que parece toda la original y la genuina, y muchas veces son todas aproximaciones a lo mismo, ¿no? Cuando nosotros trabajamos y estamos en el campo del arte, como la pintura, la escultura, la literatura, siempre vamos a encontrar personalidades de la comunidad judía que sean estrellas, que sean relevantes. En cambio, en la cocina y en la pastelería hay muy pocos chefs que realmente descollaron por una pastelería moderna y por una pastelería creativa e inventiva. Yo supongo que será por un tema de respetar tanto la cocina casera y la pastelería de las abuelas, que entonces eso ha motivado que quizás no haya evolucionado tanto esa pastelería y siguen recreando todas preparaciones tradicionales, por supuesto, muy, muy ricas. Cuando nosotros tenemos este batido ya realizado, lo que vamos a hacer es incorporar acá manzanas, recuerden, manzanas, café, miel y el aceite, y lo vamos a unir. Y después tenemos que perfumar. Un poco de sal fina, el polvo leudante va mezclado con la harina. Una pizca de clavo de olor, mínima, pizca de clavo de olor apenas, porque si no enseguida invade muchísimo la masa y después con los días se concentra mucho. De canela, en cambio, podemos poner una cucharada de té. Y de jengibre molido, jengibre seco, no fresco, podemos una cucharadita de café. Todos esos aromas después en la masa con el correr de los días se va a acrecentar. Esta es una torta
que Leica es una torta que se come para el Año Nuevo, ¿no es cierto? Para el Rosh Hashanah, y justamente significa torta del Año Nuevo, Leica. Y cuando todos se saludan con el Shana Tova, esta torta aparece seguramente en la mesa. Vamos a incorporar harina con polvo leudante. Ahí es una masa muy, muy líquida. Una masa que uno no está tan acostumbrado a hacer. A veces entonces le parece que la consistencia no es exacta. Pero a través de una cocción prolongada en el horno, todo esto llega a buen término. Vamos a unirlo siempre con un batidor o con una espátula y después preparan algún molde adecuado para la cocción. La torta tiene que estar un buen tiempo en el horno, es decir, unos 50-55 minutos. Eso va a hacer que el tamaño de la pared del molde tiene que ser bien grueso para que la cocción sea pareja y resista todo ese tiempo que va a estar en el horno. Yo elegí acá un molde que es de un material súper duro, que tiene la forma de estrella, que sería algo bien alegórico a la fecha, que después está pincelado con margarina derretida y está frío. Entonces el molde lo vamos a rellenar con la masa. Puede llevar como opcionales pasas de uva, pedacitos de manzana, de nuez. Esos son realmente opcionales. Cuando ustedes tienen un molde de estos con tantas formitas, con tantos sobrerelieves y bajos relieves, lo ideal es colocar un poco de la masa sin las pasas en la base, para que después el desmolde se facilite. Y después agregarle el resto a la preparación. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en este momento? Colocamos así, un poco, 2 o 3 cucharadas no más. Hacemos correr por el molde para que ocupen bien la base, aplastamos y ahora recién entonces incorporamos las nueces molidas, no demasiado pequeñas, las pasas rubias o pasas oscuras y todo esto va a ser la masa original. Ahí vamos uniendo. Aquí, masa en el molde. El horno, por supuesto, lo tienen precalentado a unos 170 grados y la cocción tiene que ser muy pareja. Cuando ustedes no tienen un horno donde están acostumbrados a que las cosas por ahí se queman más rápido, les aconsejo colocar un recipiente con un poco de agua, entonces va a hacer que la cámara del horno tenga mucho más pareja la cocción. Colocan, el agua va a hervir y va a mantener la temperatura del horno muy bien. Como ven, estamos a unos 2 o 3 centímetros del ras del molde y entonces a partir de ahí en el horno va a crecer. Vamos entonces a llevarla a ese horno. 170 grados, durante, ya les digo, 50, 55, 60 minutos quizás también. Para comprobar si está o no, como siempre, con un palito de brochet debe salir limpio y seco de la preparación. Una vez que está listo, lo retiramos del horno y desmoldamos el azúcar impalpable y esa preparación está así lista. Estamos. El leikaj lo dejamos de lado y vamos a comenzar entonces con esos triangulitos rellenos o hamantash. Para la masa, que la vamos a hacer en la procesadora, en una batidora, lo podemos hacer a mano. Lo que necesitamos son los ingredientes clásicos de una masa de este estilo. Margarina, azúcar, huevos, harina leudante. Le pueden poner una pizca de sal y le pueden poner ralladura de limón. En este caso, la margarina con el azúcar van a ir en primer término. Una cuchara. Acá. Cremamos. Colocamos azúcar. Y azúcar blanco, podría ser orgánico también. Y vamos a comenzar a trabajar. Una pizca de sal. Acá. Huevos. Y cuando la preparación esté bien cremosa, entonces ahí vamos a incorporar recién la harina. Eso es clásico, ustedes ya lo deben saber bastante de otras masas que siempre hacemos. Vamos a
remover un poco, a veces se queda la manteca en el fondo de la cuba y tenemos que integrarlo muy bien. Vamos acá. Y ahora una parte de la harina. Cuidado acá la velocidad de la máquina. Al resto lo mezclamos el polvo leudante y vamos con el resto de la harina y el leudante. Como toda masa de estas de tartas o de, en este caso, como para estos triángulos que también va a albergar un relleno, tratemos de que no trabaje mucho. Una vez que la masa se toma, si ustedes lo hacen incluso a mano, una vez que unió los ingredientes, directamente los mantenemos ahí y la masa va a estar lista. Una vez que unió, forzamos un poco la máquina para que tome justo la masa y entonces acá vamos a lograr tener, como siempre les digo, esas masas donde, ven, yo logro que la preparación se una y que no se me pegue ni a la mano ni a la mesada. Yo voy a dejar la masa acá, dejamos entonces, pero ustedes lo que tienen que hacer con la masa es unirla, envolverla en papel film y como siempre llevarla a la heladera. A partir de 1 hora la margarina va a enfriar mucho más rápido, entonces ya se va a poder estirar y van a poder tener listas las masas de unos 4 o 5 milímetros como para poder hacer esos triángulos. Yo ya enfrío una masa, tengo estirado y la voy a ir a buscar ahora a la heladera. Entonces, esperen esa hora y si se lo olvidan no pasa absolutamente nada para lograr tener y estirar en forma mucho más uniforme esa preparación. Esta es la masa, la vamos a dejar un poquitito ahí. Ven, bien delgada, es muy lisa y bueno, esto por el momento lo vamos a tener acá. ¿Con qué vamos a rellenar la masa? La masa podemos rellenarla en forma clásica con semillas de amapolas. Ese es el relleno un poco que le da origen al nombre de esta preparación. Y para ese relleno vamos a tener, por un lado, margarina, un poco de miel, una cucharada aproximadamente de margarina así blanda, una cucharada también de miel, una pizca de sal, ralladura y jugo de medio limón. Acá la ralladura, ponemos un poquito del jugo de medio limón. Y después tenemos nueces molidas, pero ahí sí, molidas muy delgadas, que parezcan un poco harina, y semillas de amapola. Las nueces, vamos a preparar primero las nueces, que son más húmedas, y después las semillas de amapola. Y vamos rectificando en función de lo espeso que necesitemos el relleno, con un poco más de jugo de limón o también por ahí con alguna cucharada de alguna mermelada. Y acá tengo las amapolas. Respecto a cuando ustedes las compran, las amapolas tienen ese color plateado, oscuro. Estas son las amapolas que han pasado por un molinillo especial para que las semillas de amapolas queden realmente bien molidas y aumentan considerablemente su volumen. Entonces, este primer relleno lo voy a dejar a un costado. Y el otro relleno es un relleno un poco más actual. Es un relleno que va a tener mermelada de damascos, almendras fileteadas tostadas o almendras tostadas, un poco de miga de bizcochuelo y también limón, ralladura y jugo. Siempre esos rellenos van a tener ralladura y jugo de limón. En este caso yo voy a comenzar con la mermelada o con el dulce de damascos. Vamos a colocarlo aquí. Perfumamos con la ralladura, colocamos algo de jugo, las migas de bizcochuelo y después las almendras. Las almendras tengo que picar un poco. Entonces, mesa, picamos un poco las almendras para la preparación. Estos triangulitos, llamados Hamantaschen, derivan su nombre, que tienen una forma de triángulo justamente, de dos vocablos. Uno de Hamann, que es un sombrero trialado, y el otro de Mantaschen, que son unas masitas rellenas de amapolas. Entonces, esos triángulos que copiaron la masa y el relleno de amapolas, pero con forma de triángulo alado, entonces hicieron
que esa preparación del Hamantash. Es una preparación clásica para la fiesta del Purim. Es una fiesta que data de hace unos 900 años y que es como el triunfo y la reposición del pueblo judío frente a una catástrofe. Y lograron mantenerse unidos y lograron mantener vigorosa toda la raza. Entonces es una de las festividades más alegres que tiene la comunidad judía, que es esa fiesta del Purim. Tenemos acá entonces la mermelada de damascos, las almendras molidas. Vamos con lo que nos falta, que es de galletitas, de algún bizcochuelo que les haya sobrado, directamente ustedes lo unen y vamos a tener los dos rellenos. Por supuesto que existen infinidades de rellenos, algunos con mermeladas de membrillo, siempre están presentes las frutas secas, sean las nueces o las almendras, como para lograr un contenido muy rico en sabores. Y entonces tenemos un relleno de un lado y un relleno del otro. Limpiamos un poco la mesada y ya nos podemos poner a trabajar. La masa la vamos a tomar. Tengo acá un cortapastas de 10 centímetros y un poquitito de agua. Entonces lo que hacemos es cortar la masa y después con la palma de la mano las vamos a preparar. Entonces, levantamos. Ahí, no quiere salir, pero ya va a salir. Agua en los bordes y después, con la cuchara, vamos a colocar un poquito del relleno en el medio y doblamos en forma, como les decía hoy, de triángulo al lado. Ahí. Vamos a dar vuelta toda esta masa, va a ser mucho más fácil de trabajar. Y así vamos repitiendo. Por supuesto que parecen a veces ciertas empanadas que están rellenas también de carne y demás. Y es una forma válida de poder hacer cualquier tipo de relleno y después hacerlo apto para esta masa. La masa es muy neutra. Fíjense que no tenemos demasiados sabores complicados y entonces se pueden acomodar perfectamente lo que nosotros querramos hacer. Es ideal ya a esta altura, pueden incluir a los chicos en la cocina para que los ayuden a cerrar las masitas y poder disfrutar todos juntos de ese momento, no solamente de lo que es comerlas sobre el final. Acá vamos a cortar 1, 2, 3 cestas con la mermelada de damascos. A mí me gusta muchísimo la mermelada de damascos y está muy presente en todo lo que es la gastronomía de Medio Oriente, porque el damasco seco es una de las frutas que más está presente dentro de todas las preparaciones, lo mismo que ciruelas e higos. Entonces, una forma de conservarlo frente al calor y demás era justamente logrando esas frutas desecadas y teniendo el cuidado de mantenerlas aptas y con buen sabor hasta el momento de consumirlas. Por eso no dudamos de utilizarlas y de elegir sobre todo aquellas que tengan muy buen color, que no estén oscuras, que mantengan esa tonalidad naranja hasta poder llevarlas a la mesa o a la preparación que nosotros hagamos. Entonces, una vez que están así, no hace falta pincelarlos con huevo. A lo sumo pueden pincelarlos con un poquito de agua en los bordes. Y vamos a ir a un horno precalentado a 170 o 175 grados y van a estar cocinándose 15 a 20 minutos para que la masa realmente cocine completamente. Una vez que haga piso, ya los vamos a tener listos. Recuerde que son galletitas donde no tenemos que cocinar el relleno, solamente cocinar la masa, ya que los rellenos son completamente aptos para consumir así, mermeladas, semillas, etc. Vamos a ver el paso a paso para hacer este leikaj o torta de miel y estos triangulitos rellenos. Para el leikaj, mezclar 200 gramos de miel con 60 centímetros cúbicos de aceite de maíz y 50 centímetros cúbicos de café fuerte.
Rallar una manzana verde e integrársela. Batir 5 huevos con 200 gramos de azúcar rubio. Cuando blanqueen, incorporar el batido de miel. Finalmente, perfumar con las especias, clavo de olor, jengibre y canela. Integrar 450 gramos de harina con 2 cucharaditas de polvo de hornear. Opcionalmente, unir 200 gramos de nueces y 100 gramos de pasas de uva rubias. Colocar la preparación en un molde enmantecado. Cocinar en horno suave a 170 grados por 45 a 50 minutos. Para los triangulitos rellenos, para la masa, blanquear 150 gramos de margarina con 200 gramos de azúcar. Incorporar 120 gramos de huevos. Finalmente, agregar 500 gramos de harina. Tomar la masa, enfriar, estirar la masa de 5 milímetros de espesor. Para el relleno de amapolas, combinar una cucharada de miel, una cucharada de margarina, ralladura y jugo de medio limón. Agregar 100 gramos de nueces y 150 gramos de semillas de amapola molidas. Para el relleno de damascos, combinar 250 gramos de dulce de damascos con 100 gramos de almendras fileteadas, ralladura y jugo de medio limón. Ajustar la textura con bizcochuelo molido. Para el armado, cortar círculos de masa de 10 centímetros de diámetro. Colocar el relleno. Doblar 3 solapas de masa hacia el centro. Ubicar los triángulos en una placa. Hornear a 175 grados por 15 a 18 minutos. Entonces, cuando hayan salido los triángulos del horno, los dejan enfriar o entibiar y después los podemos espolvorear con azúcar impalpable. Fíjense que queda el relleno en su lugar, que no se corre para nada, porque son rellenos secos y entonces no van a migrar para los bordes, que a veces uno tiene miedo que en estas preparaciones después manchen la placa y se queden pegados ahí. Entonces vamos a colocarlos de esta forma. Vamos a ir llevando los dos, alternando los colores. Una galletita súper rica y muy distinta quizás a lo que conocemos, entonces no dejen de practicar. Vamos a llevarlo a la mesa para que se encuentre justamente con el leikaj. Yo voy a cortar una rodaja de este budín para que veamos cómo es el interior y de paso probar a ver todo el esfuerzo que hemos hecho con esta cocina para armarlo. Vamos a sacarlo y muy lindo con las nueces y las pasas. Una buena taza de té para acompañar el leikaj. Unos buenos triángulos rellenos y para ustedes espero que practiquen estas recetas, que las hagan, que hayan tenido todos los apuntes tomados, porque realmente valen la pena, son distintas y son clásicos que tenemos que seguir haciendo. Los espero en la próxima. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.